Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Por eso los hombres se acogen a la sombra de tus alas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. Buenas tardes o buenos días o buen día para todos ustedes que celebramos esta Eucaristía juntos. La semana pasada escuchamos cómo Jesús dice, donde 2 o 3 estén juntos en mi nombre, allí estoy yo presente. Nuevamente nos reunimos en el nombre de Jesús a celebrar su presencia, su amor, pero también su perdón. Una cosa que Jesús nos dice es que tenemos que perdonar de corazón. Dios nos perdona de corazón, así que también nosotros estamos invitados a perdonar desde el corazón. Bueno, comencemos pidiendo perdón por esas veces que hemos pecado y recordamos al Dios que es misericordioso, que es rico en perdón. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cada domingo celebramos la gloria de la resurrección, así que decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, abrimos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Del libro de Siracide. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. En el Salmo responsorial todos respondemos, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo
compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma del amor de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No se trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró del cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo sucedido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de su corazón a su hermano. Palabra del Señor. Honor y gloria al Señor Jesús. Creo que un paso grande en mi conversión fue cuando era adolescente. Y estaba escuchando el radio y escuché un predicador hablar de una historia que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Había un soldado nazi, un soldado alemán que había
sido parte de la invasión que tuvo sobre Francia. Y en esta invasión llegaron a un pueblo y en ese pueblo hicieron mucho mal, especialmente a un señor y a su familia, que hicieron mal, mataron a la familia, el señor, ¿verdad? Bueno, y los tuvieron ahí prisioneros, pero luego los soltaron. Y luego llegó el tiempo donde ya estaban, los alemanes estaban siendo conquistados por los países que estaban peleando contra los nazis. Y en ese tiempo llegó el hombre, porque era de fe cristiana, era de fe, creía en Dios. Llegó ese hombre y fue donde estaba este soldado que había hecho tanto mal. Y le dijo: escapa porque ya vienen por ti y te van a apresar, te van a arrestar y vas a tener la pena de muerte. Te doy la oportunidad de que escapes porque creo que Dios nos llama a ayudar especialmente a las personas que nos hicieron mal, a hacer un bien por ellas. El soldado nazi le dijo: huiré con una condición, voy a huir si tú me perdonas. Si tú me perdonas por lo que te hice a ti, por lo que le hice a tu familia, sí voy a huir. Si no, no puedo huir si tú no me perdonas. Este hombre francés se puso a pensar mucho, y dijo: jamás, nunca te voy a perdonar, nunca te perdonaré lo que hiciste. Entonces dijo: pues no puedo ir, si no me perdonas no puedo ir, ¿verdad? Y sí vinieron, lo arrestaron y al final sí sufrió la pena de muerte. Pero esta historia me hizo pensar mucho a mí desde mi juventud, como fue algo que realmente me despertó a lo que es el perdón de Dios y lo que es el rencor del ser humano, y me hizo pensar en ese drama de que Dios nos perdona todos los pecados. Dios es capaz de perdonar hasta el mal más grande, y como a veces nosotros no somos capaces de perdonar. No somos capaces de perdonar porque tenemos tanto rencor que nos va consumiendo, y estamos dispuestos a hacer mucho bien, pero no estamos dispuestos a deshacernos del rencor, del enojo que traemos dentro. Y de este rencor es algo que nos habla la primera escritura. Nos habla del libro de Sirácides, y nos dice cosas abominables para Dios. ¿Cuáles son? Son el rencor y la cólera. Entonces, ese rencor que guardamos contra una persona, ese enojo, esa cólera, es algo que son abominables para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de perdón. Dios es misericordioso, Dios perdona. Y perdona hasta cosas muy graves. Pero nosotros a veces no queremos perdonar y tenemos ese rencor. Y ese rencor Dios no le cae bien porque no imitamos a Dios cuando estamos en el rencor y en el odio. Y yo pienso que todos nosotros hemos experimentado, tal vez de una manera u otra, rencor y odio que nos va consumiendo. Estamos dispuestos a hacer una cosa buena por esa persona que nos ofendió, pero no estamos dispuestos a dejar ir el rencor. No estamos dispuestos a deshacernos de esa cólera, de ese enojo que tenemos contra esa persona. Dios nos invita a deshacernos de ese rencor, deshacernos de esa cólera, de ese enojo que tenemos contra esa persona, porque al final nosotros somos los que nos estamos destruyendo, nosotros mismos nos estamos quitando nuestra paz, ¿ok? Entonces hay que aprender a perdonar. ¿Es fácil? No, no es fácil. Perdonar, dejar ir el rencor es lo más difícil que vas a hacer en tu vida, es lo más difícil que vamos a hacer en nuestra vida. Pero Dios nos invita a aprender a perdonar de corazón, perdonar de corazón. Y a veces sí perdonamos y perdonamos realmente, pero todavía tenemos el rencor. ¿Qué es lo que podemos hacer en esos momentos para deshacernos del rencor, la rabia que traemos por dentro? Pedir que Dios nos sane, pedir sanación, porque tal vez la herida que nos hicieron es tan grande
que estamos dispuestos a hacer el bien, pero no estamos dispuestos disculpen. Estamos dispuestos a hacer un gran bien, pero no estamos dispuestos a dejar ir el rencor, la rabia que traemos dentro. ¿Qué es un motivo para realmente pedir que Dios nos sane de ese rencor? El motivo es simple. Dice la lectura: piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en tu fin y deja de odiar. En otras palabras, piensa que vas a morir tú también. ¿Y cómo quieres morir? ¿Quieres morir con ese odio en tu corazón? ¿Quieres morir con ese odio? Porque recuerda que Dios es amor. Y si traemos ese odio, no podemos entrar al reino de Dios. Y si entramos al reino de Dios, nos vamos a tener que deshacer de ese odio antes de entrar al reino de Dios, antes de entrar al cielo. Entonces, piensa en tu fin y deja tu odio, deja tu rencor, deja tu enojo. Dice la lectura, dice: piensa en la corrupción del sepulcro. En otras palabras, te vas a morir, te vas a podrir en la tumba y así te vas a, igualmente como llevas ese odio por dentro, ese rencor, así estás, ya estamos pudridos en ciertas maneras si no dejamos ese odio. Jesús nos dice, o la lectura nos dice: deja ese odio, ya déjalo. Sigue adelante. No lo guardes tanto por dentro, porque al final tú eres el que eres destruido. Una cosa de que nos vemos también en el Evangelio. Al final termina la lectura dice, y podemos verlo como el rey es Dios. El hombre que debe poco dinero somos nosotros, y el que nos debe a alguien es alguien que nos ofendió, ¿verdad? Al final si no perdonamos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, nos van a echar a la cárcel y no vamos a salir de allí hasta que hayamos pagado el último centavo. Dice, esto pasará si no perdonamos de corazón. Si no perdonamos de corazón. Ok, entonces, la invitación para nosotros es de ver que somos pecadores. Sí, somos pecadores. Y Dios nos perdona. Y tal vez nosotros no somos tan malos, no hayamos hecho una cosa tan mala, y tal vez alguien nos hizo algo hasta más malo a nosotros. Pero pedimos perdón a Dios. Dios dice, si tú quieres mi perdón, tú también tienes que perdonar. Porque quieres mi perdón, aprende a perdonar. ¿Eso es fácil? No es fácil. Y yo les aseguro que muchos vamos a morir con ese rencor, con ese odio en el corazón. Y por eso hablamos del purgatorio, que va a haber momento de purgación donde Dios nos va a purificar de ese rencor, de ese odio. Tal vez no va a ser como queremos, pero dice, no puedes entrar al reino de Dios si odias a tu hermano. Y tal vez no puedes entrar al reino de Dios porque tal vez esa persona se arrepintió. Y esa persona tiene que darle cuentas a Dios por el mal que te hizo. Se arrepintió y tal vez esa persona ya entró al reino de Dios. Imagínate, tú morimos al fin de nuestra vida. Estamos ante Dios y vemos la persona que nos hizo tanto mal allí. ¿Cómo podemos acercarnos? Ese rencor, ese odio se va a tener que purificar. Por eso hablamos del purgatorio, que Dios nos purifica. No estoy diciendo que nos vamos a ir al infierno porque no perdonamos, pero sí vamos a tener que ser purificados de este odio, de este rencor. Y por eso le pedimos a Dios que sea Él el que nos sane, porque solamente Él puede sanar este rencor, este odio que tenemos. Nosotros no lo podemos hacer. Sí podemos perdonar, podemos hacer cosas buenas por la otra persona, pero ese odio, ese rencor, ese enojo, solo Dios lo puede sanar. Solo Dios lo puede sanar. Un último ejemplo para terminar de cómo va a ser esta purificación. Tal vez ya me han escuchado decir esta historia. Un sacerdote que
en el seminario que yo admiraba mucho, al final de su vida le dio cáncer. Y este sacerdote, un sacerdote santo. Y un amigo mío le preguntó: Padre, ¿usted le teme a la muerte? Y el sacerdote le respondió: no. Cuando yo muera, le voy a decir a Dios: Señor, mi vida no ha sido perfecta, pero te pertenezco. Quita de mí lo que no sea tuyo. Algo muy hermoso, una frase muy hermosa. Yo te pertenezco a ti, mi vida no ha sido perfecta. Lo que no sea tuyo, quítalo de mi vida. Yo pienso que así va a ser la muerte en cierta manera. Si tenemos una cosa que no sea de Dios, como el rencor, el enojo, Dios lo va a tener que quitar, lo va a tener que purificar, y nos va a doler porque nos aferramos tanto al odio, tanto al rencor, tanto a ese enojo que traemos por dentro, que no queremos quitarnos, pero reconocemos: Señor, mi vida no ha sido perfecta, la entrego a tus manos, que eres misericordioso, y tal vez en esta vida no pude aprender a perdonar, que es lo que tú me llamas, y no sé cómo quitarme este enojo aquí en esta vida. Quítamelo, no sabemos cómo, pero si Dios no nos sana en esta vida, de todos modos, la vida que tiene, por eso hay purgatorio, porque será un momento de purificación y va a ser doloroso, pero va a ser un proceso. Pero la invitación a nosotros es aprender a perdonar. No es fácil, pero aprender a perdonar, a deshacernos del rencor que guardamos en nuestro corazón. Cuando fuimos bautizados, nuestros padrinos nos dieron una fe que nos llama a la vida eterna, que nos llama a la salvación, una fe que también nos llama a creer en el perdón de los pecados. Dios perdona pecados, y por eso también nosotros estamos llamados a perdonar. Los invito a profesar nuevamente esta fe que nos dieron nuestros padres, nuestros padrinos. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, presentamos al Señor nuestras peticiones. Oremos por toda la Iglesia, para que la Iglesia sea un pueblo de personas que son misericordiosas, que perdonan, que no guardamos rencor. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por los gobernantes del mundo, que sean misericordiosos como el Rey del Evangelio, que fue misericordioso, para que puedan ser misericordiosos, pero también para que sean justos como el Rey lo fue justo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos los que sufren, especialmente los que sufren por la rabia, por el rencor, por el enojo que tienen contra una persona que los dañó, para que puedan aprender a perdonar, que puedan sanar, que puedan encontrar esa paz que nace al deshacernos del rencor. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos los feligreses de Nuestra Señora de Fátima, por todos ustedes que nos acompañan por la internet, para que el Señor los ayude, nos proteja, especialmente durante esta pandemia. Oremos al Señor. Te rogamos.
Y también oramos por todos los estudiantes que han regresado a clases, por los estudiantes de nuestra escuela que esta semana, este lunes, regresan a clases. Vamos a tener ya clases aquí en la escuela, gracias a Dios. Así que oramos por ellos, por los maestros, también por todos los estudiantes que están batallando en las clases. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, son las peticiones de nuestro corazón. Pedimos las concedas en tu amor y en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, también en estos momentos, también es el momento también de las ofrendas. Los invito a hacer una ofrenda por la internet o como muchos de ustedes lo han hecho, a mandar su ofrenda a la parroquia. Seguimos agradeciendo su ayuda. También ya tenemos la misa en la parroquia, la tenemos afuera cada domingo, así que invitados. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebido de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces los invito en estos momentos a ofrecer sus enojos, sus rencores, para que el Señor nos sane, nos dé paz, especialmente paz de ese rencor, ese enojo, que nos dé reconciliación. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre Nuestro siempre decimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que si queremos que Dios nos perdone, como escuchamos en la lectura, como escuchamos y decimos en el Padre Nuestro, también tenemos que perdonar. Oremos como Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense un signo de paz. Que la paz reine en sus hogares, en sus corazones. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En estos momentos los invito a hacer una comunión espiritual. Están en casa, pero la iglesia siempre nos invita a hacer una comunión espiritual si no comulgamos. Muchas veces venimos a misa, pero no comulgamos. Aunque vengamos a misa y no comulgamos, siempre tenemos que hacer una comunión espiritual. Invitar a que Jesús venga a nuestra vida, por lo menos sacramentalmente, a que diga espiritualmente, que entre a tu corazón, entre a tu vida.
Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Señor Dios, qué preciosa es tu misericordia. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Bendiciones a todos ustedes. Seguimos en oración. Yo oro por ustedes. Ustedes oren por mí, por nosotros. Así que Dios los bendiga y ojalá que pronto nos veamos. Tenemos misa afuera todos los días, a 6:30 de la tarde, misa en español, y también las misas del domingo a 6:30 el sábado, 12 el domingo y también 7 de la noche el sábado. ¿Okay? El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Señor, qué preciosa es tu misericordia.